Ah, ok, ok. El otro esto. Estamos de vuelta luego de la pausa en nuestro foro empresarial, ya compartiendo con nuestros próximos invitados. Estamos con, primero la dama, ¿no? Sandra Noguera, gerente general de Capro, y con don Pablo Artaza, vicepresidente también de Capro, hablando de esta mañana sobre la situación de las oleaginosas y un poco todo lo que significa este inicio de año. La saludo primero a ella. Doña Sandra, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Estamos súper bien, gracias a Dios, dentro de lo que se puede en esta pandemia, trabajando porque somos un sector indispensable para la economía. Un saludo para toda tu audiencia y a las órdenes para toda la información que precise. Muchísimas gracias realmente por esto. Don Pablo, ¿cómo está? Buen día. Un gusto saludarte, Juan Pablo. También un saludo a la audiencia. Bueno, iniciamos justamente en torno a esto que estaban mencionando. ¿Cómo estamos arrancando este primer trimestre del año? ¿Mejor que el año 2020? Empecemos por usted, don Pablo, una mirada en torno a lo que significa este año. Bueno, este primer trimestre nuevamente caracterizado por la continuidad de la pandemia y las medidas restrictivas a la circulación, lo cual afectan considerablemente al consumo de los aceites refinados. Yo voy a hablar sobre los aceites refinados, Sandra va a hablar después sobre la molienda. Este, Entonces, el consumo continúa sumamente deprimido. Vemos que muchos lugares todavía no están operando a capacidad. La mayoría de los lugares no están todavía a niveles pre-pandemia en cuanto a consumo, lo cual es fundamental y determinante para el ritmo de la economía, ¿verdad? Ahora, esto para complementar también lo que decía Pablo, Sandra, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros enviamos el boletín de los meses cerrados, enero, febrero. En ellos, en nuestras estadísticas, registramos una caída muy significativa en el procesamiento. De hecho, en comparación con los 3 últimos años, representa una caída del 80%. Solamente se llegaron a moler 85.000 toneladas aproximadamente. También hubo una caída muy importante en la exportación en cuanto a volumen y eh, lo que compensó, por más que haya una caída, fue que el alza de los precios, eso hizo que el ingreso de divisas no sea tan importante, por más que se redujo considerablemente también, ¿verdad? Estamos ante varios desafíos, todas estas cuestiones o rendimientos bajos, digamos, en cuanto al procesamiento, se debe principalmente a los problemas climáticos que afectaron a la cosecha y también, bueno, a la siembra en primer lugar y posteriormente a la cosecha. Y también tuvimos problemas en cuanto a la navegabilidad de los ríos y sobre todo, como ya he sabido, tenemos varios cambios en las reglas de juego que implican incertidumbre en nuestro sector y eso hace que no se pueda trabajar en paz. Ahora, de todas maneras, me parece interesante esto que nos estaba planteando desde el punto de vista de las divisas. Nosotros que hacemos un monitoreo y vemos día a día un poco el comportamiento de los commodities, en este caso, varios de los rubros en el cual ustedes trabajan, como por ejemplo el caso de la soja, ha tenido un buen precio. ¿A qué se debió esto? Bueno, se debe por la demanda de China, ¿verdad? Pero mundialmente los mercados, el precio sube de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿verdad? Y Paraguay no es no fija los precios, es un simple tomador de los precios que se manejan internacionalmente. En ese sentido, por lo menos internamente, podemos decir de que con el rubro de la soja ha sido un buen año. En términos de precios, sí. En cuanto a procesamiento, todavía no. De hecho, creo que la tendencia va a ser que no se va a poder recuperar y no vamos a poder llegar a los niveles de años anteriores en cuanto a procesamiento. Pero se va a equilibrar. No, no creo que se llegue a equilibrar. Vamos a pérdida entonces. Y mira, si en estos primeros años tuvimos una caída tan importante en cuanto a divisas, creo que llegar a los valores
a los que estamos acostumbrados va a ser muy difícil. Pablo, ¿algo que quieras agregar a esto que estaba justamente planteando Sandra en torno a este tema? Porque en realidad es una cuestión que tenemos que explicar y entender, porque se habla de que la soja ha tenido un buen precio, pero ustedes nos muestran una realidad completamente diferente ante este hecho. La otra cuestión, estamos con un dólar a 6.000, cada vez bajando en esa muralla que teníamos de 7.000. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Bueno, vamos por parte. Primero, para complementar la Sandra, así como dice, el precio de los commodities se reduce a una situación de oferta y demanda. La demanda está siendo conducida en gran medida por la demanda de China. Lo característico de los últimos 12 meses o más, año y medio, es que tuvimos por un momento un decrecimiento muy importante del precio al comienzo de la pandemia. Los precios bajaron bastante y luego la recuperación de los precios, el incremento de precios fue bastante drástico, alcanzando niveles altísimos que son los que vemos hoy en día. Y eso genera un ambiente difícil de navegar porque en mayo del año pasado teníamos un crudo que era bajísimo, un precio bajísimo, y para finales de año era un precio sumamente alto. Es difícil lidiar en ese ambiente de tanta volatilidad por el tema de fijaciones de precios y demás. Eso por un lado. La oferta y demanda es una cuestión sumamente complicada, pero sujeto a fuerzas externas del mercado. Sobre el tema del dólar, para los productos terminados, el mayor impacto se da en la comparación de cómo está el guaraní versus, cuando hablo de productos terminados, disculpen, hablo de aceite refinado comestible. El producto ya final, lo que va a góndola, que es lo que vemos muchas veces ingresando de contrabando. Y este producto es gravemente afectado por el tipo de cambio, porque cuando se dan movimientos bastante importantes en el tipo de cambio paraguayo versus lo que ocurre en Argentina y en Brasil, se dan oportunidades de arbitraje bastante importantes, lo cual estimulan y fomentan al contrabando, al intercambio fronterizo, ¿verdad? Hoy vemos un guaraní que se está fortaleciendo con relación a lo que vimos el año pasado, y tenemos que ver cuáles son las tendencias que van a marcar el año para Argentina y Brasil. Venimos de unos años atrás ya, donde el guaraní continúa bastante estable y eso genera una situación en la cual los productos argentinos y brasileños son más baratos muchas veces por momentos, principalmente en ciudades fronterizas. Claro, y que me imagino que es todo un análisis al interior que ustedes hacen dentro de lo que es la planificación. Ahora, Sandra, un capítulo que nos tocó recién Pablo, que me parece importante destacarle un pequeño bloque a esta entrevista, es el tema del contrabando. Hablaba del producto refinado, pero nosotros en realidad todavía no llegamos a ese nivel tan evolucionado, o sí ya podemos decir de que hay una industria con la materia prima con la cual ustedes trabajan. Sí, de hecho, dos de las empresas asociadas a Capro refinan aceite. Pablo, que es vicepresidente de Capro, también es gerente dentro de Conti Paraguay, que es una de las asociadas que refinan. Así que creo, Pablo, que sería mejor que hables de cómo le está afectando, cómo fue al inicio de la pandemia, la demanda de la oferta. Sería muy interesante que la audiencia sepa eso. Gracias, Sandra. Correcto. Para arrancar, Paraguay está sumamente calificado, la industria paraguaya está sumamente calificada para el procesamiento del aceite crudo, para lograr el producto terminado, que primero es el aceite comestible de soja, y también producimos nacionalmente las margarinas y las grasas, que son un paso más dentro del proceso de industrialización.
Los productos nacionales producidos localmente son de una calidad altísima. Durante los últimos meses, durante los últimos años, hemos podido colocarlos en mercados de exportación, lo cual muestra que los mercados más sofisticados están conformes con la calidad de nuestros productos. En cuanto al tema del consumo y del contrabando, se dio una situación muy curiosa desde que arrancó la pandemia. Al comienzo, durante el mes de marzo, hubo un cese casi absoluto del contrabando en el país. ¿Y eso qué permitió? Por un lado, permitió dimensionar y cuantificar realmente el tamaño total del mercado informal, y eso forzó a que los productores locales salgan al mercado a hacer frente a este incremento de demanda para cubrir ese espacio que habían dejado el comercio informal, y trabajando doble turno o triple turno muchas veces hicimos frente sin que ello implicara un incremento de precios para el mercado local, para el consumidor final. Eso representó un incremento de repente para el mes de mayo y abril del año pasado de 50% muchas veces. Lastimosamente, con el correr del segundo semestre del año, ya a partir de los meses de julio, agosto, cuando se empezaron a relajar las medidas restrictivas a la circulación, los movimientos fronterizos volvieron a arrancar y se empezó a notar nuevamente el ingreso de productos de contrabando. Entonces, ese incremento que habíamos experimentado durante el comienzo de la pandemia volvió a caer. A nivel general, si bien hoy, para terminar la idea, hoy el contrabando está a niveles pre-pandemia, representando aproximadamente el 30% de todo el consumo del mercado local. Más o menos oscila en 30%, algunos meses más, otros meses menos, un poquito menos. Ahora, a nivel general, el consumo del mercado, dentro de todo, por más de que tuvimos esos meses, entre comillas, de gracia al comienzo de la pandemia, el consumo a nivel general está deprimido. Hoy los restaurantes no están operando a plena capacidad. Hoy los colegios no están operando casi nada. Hoy muchas industrias se ven todavía afectadas. Y todo esto representa una caída en el consumo a nivel general país. Eso para el tema de aceites. Para las categorías de margarina y grasa, que son los insumos principales en la elaboración de panificados, también vemos un consumo bastante rezagado y bastante deprimido. Claro, y que es una situación que nos lleva justamente a pensar qué se está haciendo desde el gobierno para combatir esto. En torno a eso, Sandra, ¿ustedes tienen reuniones permanentes con el gobierno? Sí, Juan Carlos, nosotros tuvimos varias reuniones con Emilio Fuster, anteayer estuvimos con el ministro de Industria y Comercio. Estamos pidiendo un mayor apoyo y una lucha frontal contra el contrabando, porque el contrabando, como ustedes saben y la población sabe, no solo puede llevar a que las industrias y las importadoras formales quiebren, sino también significa una pérdida de empleo, que es lo que más nos importa en este momento, y tenemos que cuidar a los paraguayos que estamos aquí luchando y poniendo el hombro para sacar al país adelante. Claro, que definitivamente esperamos respuestas. ¿Ustedes realmente han encontrado respuestas en estos diálogos? Me refiero también, ya que el año pasado un problema grande que se tuvo durante varios meses fue la navegabilidad, como decías, ¿no? Sí, el ministro de Industria se comprometió ahora a estar en conversación permanente con la fiscal general del Estado, hablar nuevamente con Emilio Fuster. Creo que el trabajo tiene que ser coordinado entre todas las instituciones competentes como para lograr realmente frenar este flagelo. Pablo, ¿qué faltaría? Yo creo que una cosa que necesitamos definitivamente del sector privado es previsibilidad para trabajar. Del sector público.
el sector privado necesita previsibilidad de Correcto. qué va a ocurrir y lo que va a ocurrir definitivamente va marcado por las iniciativas del sector público. Desde el sector público necesitamos taclear el tema del contrabando con un plan a largo plazo que independientemente al que esté en el gobierno, siga ese plan y necesitamos asignarle también más recursos, como bien decía Sandra, necesitamos más recursos a esta lucha frontal al contrabando. Que es el gran flagelo que nos afecta y que diría incluso a título personal es un poco la pandemia que nos afecta como país, ¿no? Sandra, un poco los planes para este año, en la recta final de nuestra entrevista, ¿qué van a estar dedicados desde Capro? Tenemos que seguir trabajando en conjunto con el gobierno porque, como dijo Pablo, sin esa acción o ese apoyo del gobierno, nosotros estamos haciendo que nuestro trabajo se vea afectado. Necesitamos contar con garantías, que se respeten las garantías. Tenemos problemas en cuanto a libre tránsito, eso sí queremos. Tuvimos reuniones con varias autoridades, pero hasta ahora no conseguimos una respuesta contundente. Y me refiero al comunicado que sacamos y sacaron varios gremios de que estamos siendo en Alto Paraná coaccionados a pagos que no corresponden a un guaraní por cada tonelada, por cada kilo transportado. Es lo que pretenden cobrar una nueva asociación de camioneros, siendo que ninguna de las empresas a las que están pidiendo o exigiendo ese dinero somos socias de esa asociación, ¿verdad? Entonces no es lógico que te den un permiso para trabajar, es como un peaje para que vos puedas trabajar, ¿verdad? Y si no lo haces, emplean violencia, coaccionan a los choferes que sí quieren trabajar. Entonces, nosotros sí necesitamos una respuesta de las autoridades que sea fuerte y que realmente ellos entiendan que no hay impunidad cuando se trata de extorsiones y que aquí tenemos que trabajar entre todos. Nuestro país nos necesita en este momento y por supuesto que estamos para colaborar con el gobierno en todo lo que sea necesario para lograr que esta reactivación económica sea posible. Entonces, ¿a qué vamos a estar abocados? A seguir trabajando, que es lo que hacemos mejor. Esto que plantea Sandra, Pablo, es realmente una cuestión interesante, ¿no? Desde el punto de vista del reclamo de ustedes y una mayor legalidad. Ahora, el tema que normalmente planteo también es el hecho de una justicia ausente. ¿Ustedes también comparten eso? Lastimosamente, uno de los poderes del Estado no está haciendo su trabajo como debería. Dentro de todo, por ejemplo, el tema y vuelvo al tema del contrabando, nosotros lo que queremos es competir en igualdad de condiciones. Si nosotros vamos a tributar, si vamos a cumplir toditas las leyes formales que impone el gobierno, queremos que los competidores también hagan lo mismo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los competidores? Muchas veces la gran parte de la informalidad cae en el tema del punto de vista del producto terminado en lo que era el contrabando, pero Sandra habló sobre otro ejemplo bien claro, que es la situación actual del transporte y de los camioneros, de la asociación. Necesitamos reglas claras para poder trabajar con tranquilidad, con previsibilidad y poder planificar a largo plazo y poder ejecutar a largo plazo todos los planes que tiene cada empresa, ¿verdad? Por último, y agradeciendo el tiempo de ambos, hablemos un poco del mensaje final que les gustaría dejar a cada uno, a nuestra teleaudiencia. Empezamos contigo, Sandra. En torno a lo que implica este año, ¿hay un optimismo en materia económica? Optimismo no hay, pero sí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esta tan anhelada reactivación económica. El mensaje es que el gobierno nos dé la mano en algunas cuestiones que son fundamentales para que nosotros podamos trabajar competitivamente y en paz. Estamos para dialogar y construir juntos políticas públicas que sean
necesarias o que ayuden a la consolidación de la industria molienda, y eso va a facilitar y va a hacer también que otras industrias como las avícolas, porcinas, puedan desarrollarse en torno a esta industria. Pablo, por tu parte. Correcto, un año, prevemos un año también sumamente complicado. Lastimosamente, no vemos todavía que vayamos a superar hasta que lleguen las vacunas, no vemos una recuperación total, una normalización de la actividad económica. Por lo tanto, son meses que ejercen mucha presión sobre cada una de nuestras industrias, cada una de nuestras empresas. Del sector privado estamos absolutamente a disposición para ayudar y contribuir con lo que podamos con el gobierno. Vemos hoy que hay iniciativas, lo que pedimos son planes a largo plazo, cambios estructurales en la manera de cómo estamos haciendo las cosas para tratar de buscar soluciones definitivas y sostenibles a estos problemas que le aquejan al país hace varios años. Sandra Noguera, gerente general de Capro, gracias por tu tiempo con nosotros esta mañana. Contactar e interesarse en nuestro sector. Muchísimas gracias, don Pablo Artaza, vicepresidente también de Capro. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nosotros cerramos nuestro foro empresarial, ya se llega el monitor económico con nuestro editor general Samuel Acosta, que estará con él dialogando el secretario de la Subsecretaría de Estado de Tributación. No se pierdan, y a las 12 nos encontramos en nuestro informativo central. Nos despedimos como siempre deseándoles buenos días y buena suerte.